Y después en un momento dije ya, voy a estudiar teatro. Y ocurrió la pandemia. Entonces tuve teatro online, lo cual fue terrible. Y me salí. Abandoné también la academia y dije, ¿sabes qué? La academia, chao. Y entonces mi formación fue a través de talleres y a través de la experiencia en la práctica, a través de absorber los conocimientos de mis colegas. Siempre le he dicho a la Estefanía lo mucho que agradezco haber compartido espacio con ella en lo laboral, porque aprendí mucho solo mirándola. También del Sebastián, muchos consejos en cuanto a la dramaturgia, también yo también escribo. Y obviamente en cuanto a lo actoral, ya hablando en este formato híbrido del cine, eh, pensando en las cámaras, que es otra cosa totalmente distinta a lo poco que he aprendido sobre las tablas. Y esa ha sido mi formación hasta el momento. Súper, muchas gracias, Electra. ¿Quién quiere continuar comentando su experiencia? Oli. Bueno, yo empecé a hacer teatro como a los 13 años aproximadamente en un taller. Bueno, también después llegué a Balmaceda, conocí al Robin, después llegaron ustedes y después me metí a estudiar teatro. Pero siento que como que mi primera academia fue la compañía, como Balmaceda y la compañía. Y luego en la universidad como que aprendí otro tipo de cosas, como que creo que en la práctica eh, sentí mucho más fructífero como esa instancia educativa y de aprender muchas cosas también en la práctica, como decía la eléctrica, de estar siempre estar haciendo ejercicios, como que la academia siento que, no sé, me pasa que es como un poco más cuadrado y como bajo ciertos puntos que a mí, no sé, no me acomodan mucho, así que creo que en realidad la compañía fue mi gran instancia formativa. Ya, por mi parte, claro, en el colegio igual hacía teatro, pero en el 2014 entré a estudiar en la U de Valpo y de ahí que me he mantenido activa haciendo teatro en diferentes obras, diferentes compañías y en realidad creo que, claro, es un híbrido también, como comentan las chicas acá, entre la práctica, que creo que eso enseña mucho, porque trabajamos con personas y creo que el trabajar con personas ya te da distintos tipos de conocimientos, sobre todo considerando que el teatro es un arte vivo, como creo que en la experiencia es donde más se sacan los conocimientos. Y también en la academia, como que creo que esos son los dos factores donde como he desarrollado mi aprendizaje. Y eso, en realidad, llegué a la compañía porque, bueno, la obra en verdad, porque me llamaron para hacer un casting para otra obra y ahí conocí a Seba y luego Seba se contactó conmigo para abordar y desarrollar e interpretar en esta obra que nos convoca el día de hoy. Súper. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo al respecto de la formación? Porque a propósito de todo lo que estaban mencionando, para quienes están aquí también como público, hay un traspaso de la obra desde lo teatral, que comenzamos ensayando así, ¿verdad? Partiendo de una obra de teatro, de una dramaturgia, a tener que adaptarnos en función de la circunstancia, el contexto, COVID, mil razones que nos empujaron a determinar que fuera audiovisual. Entonces ahí también les quiero preguntar cómo ven y cómo sintieron, si tenían preparación o no, o qué aprendieron de este traspaso de lo teatral al audiovisual, que tiene otros códigos, tiene otras formas, tiene otros lenguajes, otros modos de actuación. Entonces, ¿cómo es que ustedes
en general el grupo se vio permeado por eso y si tenían preparación previa de trabajo ante cámara. Quisiera comentar, yo no tenía ninguna preparación y fue súper intimidante. Incluso también las tablas también son intimidantes, pero esto era como intimidante en otro nivel, porque al menos en las tablas ocurre algo y después como que se pasó, efímero, el arte efímero, que es como, voy a hablar por mí, personalmente lo que me parece que es lo más adictivo de la performance, eh, o de presentarse, que es efímero y luego querías hacerlo de nuevo porque ya pasó y tuviste una hora en el escenario y luego ¡pum! No, y luego es una experiencia nueva y siempre es distinto, pero en cambio esto es algo que se graba y que queda sellado para siempre. Y eso me parecía muy intimidante. Y ahora yo veo para atrás y digo como, girl. Ah. Pero creo que es uno de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida laboral en cuanto al teatro ha sido esta experiencia. De verdad, fue tirar toda la carne a la parrilla, francamente. Sí, yo quería sumar eso también. Y, y decir que yo, la verdad, no había tenido muchas experiencias audiovisuales antes, creo, de hecho, solo una. Y, y esta experiencia de verdad que aprendí mucho, como que no sé muy bien cómo explicarlo, pero pasaba algo que al irnos viendo, porque igual nosotros registramos ensayos, como que tuvimos otros registros antes del gran registro, y, y creo que eso ayudaba también a ir construyendo nuevas cosas, ir descubriendo también a nosotros como actores o las cosas que iban sucediendo en la escena, porque en el teatro como que uno siempre está viéndose desde adentro, como que uno ve a los compañeros y está haciendo la escena y uno la vive y está en esa, pero es distinto cuando uno se ve. Eh, y creo que eso también sirve para aprender mucho como de la propia actuación, como tanto en lo personal como en lo que se va generando también colectivamente. También quería mencionar que siento que algo que quizás favoreció, o quizás a mí me favoreció, porque quizás yo lo vi así, era que la dramaturgia en sí no es lineal. Entonces, creo que eso favorecía mucho. Yo siento que es como una dramaturgia cinematográfica, como que el cine o lo audiovisual siento que da el espacio para poder como saltar de escena o mostrar una cosa, luego otra cosa o dos cosas al mismo tiempo. Y creo que ya desde la dramaturgia, desde un inicio, eso era algo que ya era como parte. Siento que ese fue el inicio de todo. Y Perfecto. Dale más, Pau. Ya. Personalmente sí había trabajado otras veces con proyectos cinematográficos, por decirlo de alguna forma, o formato audiovisual, pero para mí siempre es un desafío, porque, bueno, tengo muy incorporado la actuación para teatro, como cuerpo, gestualidad muy amplia, muy al 1000%, energía full. Y siempre me pasa con la cámara que es tan íntima que es un desafío como ir nivelando esas energías, porque la cámara al ser tan sensible capta todo, 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 todo el tiempo. Entonces, eso es un trabajo muy de conectarse con otro tipo de energía para actuar desde como con una cámara, como estar un poco más tranqui, es todo un poco más íntimo, los procesos son, no sé si llamarlos más personales, pero porque en el teatro obviamente uno igual se afecta y
yo lo entrego así maxificado, pero con la cámara me pasa que al estar tan cerca tuyo, que siento que el proceso de la actuación es mucho más sutil, mucho em, no tan ansioso, sino que más de estar, más de habitar desde la tranquilidad, para no sobresaturar como en la actuación. Y creo que eso siempre es un desafío el actuar para cámara, sobre todo cuando uno ya viene haciendo mucho más teatro en tabla que, que audiovisual. Pero eso podría comentar, que fue un desafío, pero una experiencia súper grata, súper linda igual, como también ir conociendo a las chicas en escena, a todo el elenco, porque además era la primera vez que yo actuaba como con todo el elenco de la obra, y creo que igual el ir conociéndonos y dialogar antes, como comentaba Franco, que había un proceso en donde ensayábamos, nos veíamos, revisábamos, luego volvíamos a ensayar. Creo que eso también favoreció harto en el momento de hacer las grabaciones, como el hecho de ese híbrido entre que estamos ensayando como si fuera para teatro, eh, pero tenerlo tan claro que en realidad después no tuvimos muchos problemas como en relación a continuidad y ese tipo de situaciones, porque lo teníamos tan claro que creo que eso igual favoreció harto en este híbrido. Y ahí me fui como para otro lado, pero en realidad eso. No, súper, en el fondo, aprovechando eso último que decías del desafío, quiero ya preguntarle a Dayane y a Cristóbal, ¿qué tipo de desafío o cuál es el objetivo que tienen como Teatro Puerto al formar teatristas en la región? ¿Cómo es la realidad formativa? ¿Cómo es que nació esto? ¿Cómo ustedes pueden definir la labor que realizan a nivel de formación de artistas o teatristas en la zona? Mira, acá hace mucho tiempo, para los que no saben, hubo una escuela de teatro de la Universidad del Mar en los años, yo entré a estudiar ahí en el 2009, existía como el 2007 me parece, y desde ahí pudimos egresar, no sé un número exacto, pero gente que que estudió como de manera gestión, que fue una de las líneas también de la escuela, lo que permitió también como profesionalizar también a los artistas acá en la región, de cierta manera como por los proyectos que se creaban o todo, y desde ahí como que se empezó a generar también una nueva generación de artistas de la región. Si bien existía antes ATEL, que es como un poco más de la vieja escuela, después se renueva como con esta nueva generación de la U del Mar, y ya después finaliza, o sea, cierra la carrera, y junto con Dayan, con Rodrigo Sabicueta y algunos más, como que se crea un festival de teatro internacional, y desde ahí como que empezamos a ver un público bien como fanático, digamos, como del teatro y todo. Decidimos postular a un proyecto Fondar para profesionalizar por lo menos las artes escénicas, y ahí tuvimos la sorpresa de que había mucha gente interesada, lo que nos permitió como dividir el grupo en Coquimbo, La Serena, con diferentes clases, con la ayuda también de la Universidad de La Serena, con el Centro Cultural Palas, que se podían hacer las clases. Nosotros todavía no teníamos este espacio, y ya luego cuando nos ganamos este proyecto de la asignación directa del ministerio, pudimos tener este espacio, la Gaviota, y lo que permite también como tener un espacio, digamos, como para poder generar escuela. Decidimos también ahí arriesgarnos, y con la gente que estaba interesada, y con el mismo equipo, también con Dayan, que es profe de la escuela, generar una malla como la que tuvimos por lo menos casi todos en nuestras escuelas,
y apostar también como a iniciar un proceso formativo de 2 años, lo que fue sorpresivamente muy acudido, digamos, porque nosotros hacemos prueba de admisión también a nuestra escuela y desde ahí hasta hoy han pasado muchos alumnos, tenemos 20 egresados ya y también se alarga un poco el proceso, digamos, como nuestra escuela dura 2 años y medio, son 677 horas que los alumnos tienen, tanto teórico como práctico. Y donde también hay profes, somos 22 profes que componemos la escuela, de Santiago, de acá de la región, y también creen en este proyecto que sin duda ha sido como bien visionario un poco para lo que necesitaba la región. Contamos también, o sea, sin contar que somos como la parte del norte, junto con Antofagasta, los únicos lugares donde hay como formación, digamos, duradera, como de 2 años, más de 2 años. Entonces eso también nos ha llevado a la sorpresa y ahora aún tenemos admisión y como que hay mucha gente interesada y justamente el año pasado en el egreso me tocó como llamar a los antiguos egresados para saber en qué estaban, para ver también una estadística de cómo funciona. Y me llevé la grata sorpresa que la mayoría está trabajando en área de gestión o en artes escénicas, también con sus compañías, pero hay algunos que dejaron sus pegas como de profesión y se dedicaron completamente como a las artes escénicas. Súper, y ahí en ese sentido, por ejemplo, Dayan, tú que eres profe, que has hecho clase por mucho tiempo, esto ya es más a título personal, cuando yo hacía teatro en el colegio, conocí a Dayan hace mucho tiempo, y ya en ese entonces, bueno, estaba esto del lado del mar, como que cerraba, que no cerraba, y no nos quedaba otra alternativa que irnos de la ciudad. O sea, yo misma me vine a Valpo a estudiar porque no sabía dónde más hacerlo, y era lo más cercano, era por varias razones, bueno, Valparaíso es la opción, parece, porque en el norte no hay otra escuela. Entonces, eso empezó a suceder bastante, muchas personas migraron, está también otros integrantes de Teatro Puerto que también se fueron y volvieron. Entonces, ¿cómo ves tú eso de que Teatro Puerto en el fondo igual contribuye un poco a que las personas se queden, a que construyan identidad local con la arte escénica? ¿O desde el colegio, desde qué parte tú lo ves, de qué proceso? ¡Guau! Es súper amplio, porque mientras estábamos conversando y escuchaba a las chicas, igual el proceso de formación es súper amplio. O sea, puede nacer desde el colegio, como fue tu caso, Estefanía, que te conocí cuando estabas en el colegio. La Javi, que también es de Teatro Puerto, ella también estaba haciendo teatro en el colegio. Yo hacía clases para otro colegio y a su vez muchos estudiantes que yo le hice clases en los colegios ahora están estudiando teatro o entraron a Teatro Puerto también por lo mismo, porque ven que es una oportunidad de quedarse o de estudiar aquí y después profundizar más los 4 años en otra carrera en Santiago, pero siento que es una oportunidad igual, porque cuando uno sale de cuarto medio igual es chico, 17 años, hay veces que sale súper confundido, confundida y como que no sabéis para dónde va la micro, entonces es súper buena instancia quedarte, saber por dónde va la cosa del estudiar teatro, que no es fácil. Primero se ve como, ay, qué rico, voy a hacer teatro, es lo que siempre he hecho toda mi vida, pero estudiarlo requiere de mucha disciplina, de muchas horas de trabajo, de mucha teoría y práctica. Entonces, entrar por querer estudiar teatro y poder entrar a Teatro Puerto es más o menos saber de qué se trata esto. Y ahí depende de ti. Puedes quedarte con la formación que te deja Teatro Puerto o si bien profundizar más allá y finalmente estudiar la carrera que contempla 4 años. Entonces, creo que es fundamental. O sea, yo no voy a discutir si es mejor o no estudiar, como escuchaba a las chicas, igual cada uno tiene su opinión, su decisión personal, sus procesos. Pero a mí me pasó cuando chica que me gustaba tanto, tanto, tanto el teatro que yo decía, qué bacán estudiar una carrera de 4 años y poder profundizar más aún en lo que a mí me gusta
Y yo veía esa malla curricular y yo decía, wow, es todo lo que me gusta, teatro chileno, teatro universal, teatro latinoamericano, todo era tan apasionante que yo decía, voy a ir con tanto gusto a clases todos los días. Y bueno, claro, después me cansaba y todo, pero yo estaba casi todos los días en la universidad, no existían los feriados, los festivos, estaba ensayando siempre, forever. Y yo creo que lo que sirve estudiar teatro es ponerle nombre o denominar algo. Es como lo que tú ya haces por instinto, el estudiarlo te ayuda a saber la base, entender conceptos, por ahí te sirve y además que te profundiza en teoría, creo. Y ahí es importante también porque vas creando redes, vas entendiendo el teatro en su mayor envergadura, creo yo. Em, pero sí, yo me siento súper orgullosa porque de los estudiantes que han salido de Teatro Puerto, hoy en día también han trabajado conmigo, y yo creo que Teatro Puerto también nace por el amor al teatro y porque también nos dimos cuenta en un momento que éramos súper poquitos los que estábamos haciendo teatro, y creo que una de las premisas fue como, oye, hay que hacer algo para que el teatro no se muera y para que siga habiendo movimiento y vayan habiendo más personas y hoy en día que nosotros estamos más viejos, me incluyo, no sé, hay momentos en que uno dice, no sé, a lo mejor, por ejemplo yo, voy a hablar de manera súper personal, me quiero introducir más en la dramaturgia, en la literatura, en abordar otras áreas, y hay otros chicos que están con toda la energía para seguir actuando, y yo hay un momento en que a lo mejor voy a parar, no voy a querer actuar más, voy a lo mejor enfocarme más en la dirección, más en la escritura, y qué bacán que vayan saliendo chicas de 20, 22 años, 25 años que estén con toda la energía que alguna vez yo tuve y que va a ir ahí renovándose siempre la energía y eso es bacán. Encuentro hermoso que cada vez haya más personas y personas que están son de Teatro Puerto, se fueron, volvieron, como que haya un intercambio siempre y lo encuentro maravilloso. Sí, qué bonito. En realidad, claro, se trata de eso, de ir sembrando, de ir aprendiendo y con los espacios que tenemos también. Por eso nos interesó mucho poder conversar con ustedes. Reitero la invitación ahora a abrir la palabra a las personas que están del público, al elenco, si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, comentar algo respecto a la obra o a lo que hemos estado conversando. Dejo la palabra súper abierta para que lo puedan hacer a viva voz o abriendo su micrófono o también a través del chat, que es un espacio que está disponible para ustedes. Mientras, mientras tanto, hay un puntito que se me quedó ahí en el tintero respecto a la formación y a la labor de Teatro Puerto. ¿Ustedes han tenido experiencia con residencias teatrales y creaciones audiovisuales también? ¿Cómo es que han abordado esos procesos exploratorios y de investigación teatral? Porque en el caso del fuego que llevamos dentro, hay mucho de eso, de prueba, de adaptarse, de ser flexibles con los formatos. ¿Cómo es que ustedes lo abordan? Y también recuerdo nuevamente, si quieren dejar preguntas, comentarios, inquietudes, lo pueden hacer también a través del chat. Yo hablo de la experiencia audiovisual, amigo Cristóbal, y tú hablas de las residencias, ¿te parece? Sí, ¿Sí? Las residencias sí, complementemos información. Claro, por supuesto. Bueno, y además que con Cristóbal trabajamos juntos en una obra que pasamos justamente a virtualidad, que es Bombal, que no caiga la pluma. Y ahí puedo hablar desde mi experiencia como actriz y como dramaturga. Siento que, bueno, como actriz, también como le escuchaba a las chicas, es una escuela. Para mí fue una nueva escuela poder pasar el teatro a la virtualidad porque aprendí muchísimo, porque claro, como decía Pau, la energía es distinta, si en teatro te dicen lo que es menos es más, en el cine es aún menos, en la cámara es aún menos energía, es todo muy chiquitito, muy sutil y uno está siempre como con toda la energía desbordante, entonces es como que te van cada vez más dirigiendo en ese sentido de graduar un poco más la energía.
pero para mí fue genial, fue muy agotador, fue de mucho estudio también y de mucha exploración y también apasionante. A mí me gusta mucho como siempre hacer cosas nuevas. Y además que fue un tiempo tan difícil, la pandemia, estábamos llenos de rollos y de cuestionantes e incertidumbre, que estar haciendo algo, aunque fuese audiovisual y no teatro, ya era bacán, porque la cosa era estar haciendo cosas y estar viendo a los compañeros y toda la cosa. Y eso también iba a hablar, que bueno, como en términos de dramaturgia, esa obra estaba escrita de algún modo y para lo audiovisual también hubo un enroque de escenas, editamos, ahí trabajo con dirección, que fue Rodrigo Sarricueta quien dirigió esta obra, también ahí hicimos como un cambio del esquema más o menos de la obra, no fue, no fue igual, desde la teatralidad a lo virtual modificamos ciertas cosas. Entonces siento que eso igual es bueno, como esa flexibilidad, además que siempre hubo la discusión si era cine, si era teatro, qué es esto, era tan raro y sigue siendo raro que ya, ¿qué más da? Solo era y nos ayudó a estar viviendo y no marchitarnos en ese periodo. Y si queda ese material, como decía Electra, es también hermoso que quedara ese material porque yo también he sentido esa sensación de lo efímero del teatro, que es como que uno da la vida y después como que se acabó y vuelves a empezar otro proceso y estas obras que quedaron grabadas se perpetúan y eso es precioso. A mí por lo menos no me intimidaba, sino que me pasaba que era como un regalo. Siento que fue un regalo el que esos materiales hayan quedado ahí y que también nos llama a poder seguir tal vez, ¿por qué no?, seguir grabando nuestro trabajo para que no quede ahí y no sea tan efímero como lo decíamos. Claro, ahí también como el desafío fue como bien lo mencionaba ayer en alguna obra que tenía como, no sé, tiene, por decir un número, 30 funciones ya en diferentes lugares, pero después volcarla como frente a una cámara fue complejo también, así como desafío actoral, porque es bajar como al 0,1%, entonces como habían cosas que de repente no funcionaban o que estaba muy externo o que no transmitía o millones de cosas que claramente como al actuarlo en un teatro es como al mil, entonces como que fue un desafío actoral también súper súper heavy. Ahora De lo pronto, lindo, ah, ay, perdón, una pequeña cosita, que lo lindo que te ayuda este trabajo híbrido que hicimos es que había muchas imágenes que en el teatro todo es tan grande que no vamos al detalle, pero acá sí pudimos como tener distintas locaciones, ¿cachai? Como veía también en su obra, el plano detalle del juguetito ahí moviéndose en el piso, ¿cierto? Todos esos pequeños detalles son los que podemos jugar y que podemos profundizar más y como que todo, como flashear harto con imágenes. Yo creo que eso es como lo más bacán de estar trabajando audiovisualmente. Que al final ambas nos ayudan y nos fortalecen de distintas maneras creativas. Sebastián iba a hablar, ¿cierto? sí, no, solo quería complementar o preguntarles en realidad si alguno de estos trabajos de los que comentan se pueden ver todavía, están disponibles en algún lugar. Cristóbal. Claro, están en YouTube pero privados, o sea, los podemos compartir con la compañía para que lo puedan ver. No, bueno, sino como por si tienen alguna función pronto o lo van a exhibir, para que la gente que nos está escuchando, nuestro público, siga las redes sociales de Teatro Puerto, para que puedan ver los dos trabajos que hicieron. Si quieren contarnos el título, como para también tenerlos ahí en mente. Sí, mira, fueron 3 grabaciones de 3 obras que son como icónicas también de Teatro Puerto, que es Bombal, que no caiga la pluma, La Mantis, que esa también tuvo una grabación, digamos, como para mantener la teatralidad, que se grabó como en tiempo real, con solo una cámara, y nosotros como que hicimos la obra, digamos, completamente como es original, y la cámara captó modo general. Y otra que es La Marilyn,
que es un monólogo que también pasó a ser como audiovisual y también se jugó un poco más con el cine, aprovechando también como la instancia. No tenemos fecha concreta de que se pueda exhibir como de manera online como una temporada, porque estamos pensando y teniendo en idea como volver como a la presencialidad. Hemos estado en eso con una nueva sala que se va a hacer acá en Teatro Puerto. Pero en caso de, todo va a estar en las redes o en la página web de Teatro Puerto, www.teatropuerto.cl, o en Instagram o Facebook o Twitter, ahí también toda la información. Esperamos que se pueda visibilizar también el trabajo y que no quede ahí como guardado, digamos. Pero esperamos que así sea. Sí, qué importante eso de la difusión de los trabajos, también luego de todo este esfuerzo creativo, de toda de esta adaptación, de esta flexibilización de los formatos. Y bueno, vuelvo a reiterar la invitación a quienes se han sumado como público, si quieren comentar algo respecto a la obra, algo que sintieron, algo que vieron, algo que les llamó la atención, algo que quieran preguntar. Estamos con el elenco aquí presente, está Sebastián, también director dramaturgo, estamos con Dayani Cristóbal de Teatro Puerto de La Serena, quienes han apoyado esta circulación virtual, así que veo una manito levantada de Leo. Sí, buenas noches, yo soy Hola público, Leo. Hola totalmente Leo. público. Adelante. Maravillosa la obra, además la escuché con audífonos, entonces daba una sensación de inmersión muy profunda, las voces quedan más tenues, hay momentos que son muy suaves, que tal vez en el teatro no se puede apreciar, me dio una sensación de inmersión mucho más profunda, los espacios, em, la luz. Hubo un momento que tuve que detenerme en la obra porque tiene una carga emotiva tremenda. Yo creo que ver esa obra en vivo y en directo debe ser devastadora por todo lo que significa. Y mi pregunta es si tuvieron algún tipo de límite al tratar una obra así, si trabajaron con la familia, em, donde si hubo algún momento en que dijeron no vamos a entrar más en este tema, lo vamos a dejar hasta aquí, lo vamos a insinuar solamente, o esto lo vamos a profundizar un poco más, cómo tomaron esas decisiones. Esa sería como mi pregunta. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leo. Eh, no sé, dejo la palabra abierta para quien quiera contestar. Yo quiero partir. Bueno, te agradezco las palabras, Leo. Creo que desde mi lugar de la dramaturgia y desde la dirección, eh, pensé en que lo primero era llegar a la familia de Nicole. Y para eso nos tomamos un buen tiempo. Yo personalmente fui a casi todas las marchas y manifestaciones que se hicieron por Nicole, sobre todo al principio, los primeros años. Yo vivo en Valpo y la mayoría de las manifestaciones se hacían en Quillota. Entonces iba a Quillota, allá me encontraba con gente que es de acá de Valpo incluso, con gente de toda la región, gente que iba de otras partes a las manifestaciones, y en cada actividad iba teniendo un contacto con la familia, pero que era como en esa instancia solamente. Y luego con el tiempo fuimos ya teniendo un poco más de confianza con la familia de la Nicole, sobre todo con la Mari, que es la prima, María Bahamondes, y luego ellas nos invitaron a su casa a poder tener una conversación. Ahí fuimos con la Steffi, nos juntamos con ellas en Nogales, en Melón, y conversamos un poco más de manera más íntima. En eso pasaron estos 5 años que pasaron de investigación, donde tuvimos una relación bastante estrecha, sobre todo con la Mari y con la tía Olga, la mamá de la Nicole. Y también nos dimos cuenta que habían situaciones en las que sí teníamos que mantener una distancia con la familia y darle su espacio. Habían periodos de meses o semanas donde también manteníamos una distancia, y
y también para la dramaturgia tuvimos el acceso a material de la investigación, del archivo de investigación de la causa de la Nicole, gracias a la abogada Silvana del Valle que llevaba la causa. Y ella como abogada también, y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, patrocinaron el proyecto y poco a poco nos fueron colaborando con información que ellas consideraban que era necesaria que era necesaria que se supiera, pero que al mismo tiempo era información sensible, y aquí es donde entraban las limitaciones, que a propósito de la pregunta de Leo, una de las cosas muy importantes y que donde sentimos, yo personalmente sentí que la familia de la Nicole estaba abriéndonos un espacio de intimidad, fue que la tía Olga, y que creo que es una cosa de criterio mínimo, pero que sabemos que a veces la ficción y la televisión no se ponen esos límites. No sé si a propósito como de que hace muy poco vi La Jauría, la temporada 2, y pensaba en que la ficción, mientras más muestra, aparentemente hace que la cosa sea más atractiva. Y en este caso, la mamá de la Nicole nos decía que ella no quería en ningún caso ver una escena de violencia. Eh, y por lo tanto, ese fue el primer encargo que tuvimos. O sea, esta obra se tiene que construir sin ninguna escena de violencia. Y es desafiante, porque ¿cómo cuentas lo que ocurrió sin mostrarlo literalmente? Y ahí estuvo nuestro desafío, de mi parte, como desde la dramaturgia, después de la dirección y de los intérpretes también, de darse cuenta de que esos espacios se tenían que dar en otro lugar, de otra manera. Em, Cuando accedimos al material de investigación, evidentemente entramos a información que es sensible, que es muy violenta, que es muy dura. Como elenco, algunos quisieron acceder, otros no, otros manifestaron qué sentían con esa información, y que fue información que nunca la pusimos en escena, nunca la mostramos directamente o de una manera muy sutil, pero sí fue necesaria para nuestro proceso creativo, para sensibilizarnos y para darnos cuenta a qué nos estábamos enfrentando. Y creo que eso nos ayudó mucho para tomarnos con mucha calma. Como esta obra está dentro de un formato de teatro documental, también una obra de teatro, bueno, aquí quienes somos teatristas sabemos que en 3 o 4 meses, teniendo ya la dramaturgia, uno puede como levantar la obra y estrenar en 3 o 4 meses con un buen elenco, con un ensayo constante, una cantidad de horas, pero en 3 o 4 meses uno ya puede estrenar una obra. Pero en este caso nosotros nos demoramos 5 años como compañía. Como elenco ensayamos 4 meses presencial, creo otros 3 o 4 meses de manera virtual, que ya era muy extraño para el teatro. Ensayamos en plena pandemia virtualmente, luego en noviembre del 2020 empezamos a ensayar presencialmente, en plena pandemia, y ensayamos 4 meses y después filmamos la obra en 3 días. Durante esos 4 meses ensayamos, como decían las chicas, con cámara, probamos, revisábamos los ensayos, pero el rodaje fueron 3 días. Y lo que ustedes vieron se grabó en 3 días, jornadas de 10 de la mañana a 6 de la tarde, 5 de la tarde, y de manera desordenada como se graba el cine, nunca en escenas secuenciadas, sino que escena 1 del capítulo 2, luego la 5 del capítulo 1, o sea, era todo muy, muy así desordenado y complejo, pero al mismo tiempo los ensayos permitieron que todo pudiera ocurrir. Eso puedo decir. Sí, yo quisiera comentar desde la perspectiva de que fui intérprete de la obra y que además tengo una cercanía con la historia de la Nicole porque yo soy del mismo territorio en donde ella creció, entonces le conocí. O sea, no le conocí como nos fuimos amigues ni nada, pero nos ubicábamos porque la disidencia igual es pequeña en los pueblos de Chile, como que no se conoce entre todos.
Y claro, hubieron varias oportunidades en donde sí necesitamos y personalmente necesité cierta distancia y, por la sensibilidad del caso también. Hubieron veces en que tuve que parar de ensayar porque inevitablemente, como nos suceden cosas, nos atraviesan cosas, entonces todo se fue dando de una forma en donde comunicábamos mucho cómo nos íbamos sintiendo, y tomábamos ciertas medidas. Eh, Como hubieron cosas que la compañía pidieron grabar, como ciertas, que no recuerdo ahora si aparecen o no aparecen en escena, pero ciertos audios que se pidieron grabar, de los cuales yo no quise participar porque me atravesaba a mí como algo que no me hacía sentir bien, como porque mi emocionalidad se cruzaba mucho con la historia. Entonces hubo mucho un trabajo de tomar distancia, de ir acercándose de manera cuidadosa, como mencionaba también Seba, que se hizo un trabajo directo con la familia, pero al mismo tiempo también está el otro trabajo que hicimos nosotros, ya más como técnicamente, en donde teníamos que cuidarnos. Yo personalmente igual soy un ser súper sensible, en ese tiempo tuve muchos sueños vívidos también, entonces fue súper intenso, fue un trabajo súper de arrojarse emocionalmente y abrirse a la experiencia. Eso podría compartir. Gracias, Leo, por tu apreciación y por lo que nos comentas y preguntas. Queridas, y yo puedo hacer una preguntita pequeña. ¿Cuál fue finalmente la opinión de la familia? ¿La vieron? Partiendo por ahí. Sí, 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 Javier. Bueno, yo puedo comentar que no es fácil, me imagino, para la familia enfrentarse a esto. Yo como desde la dirección, como dramaturgo, director, esta es mi segunda obra de teatro documental y yo hice mi tesis en teatro documental, mi tesis de, la carrera de teatro con la mención especialidad de dramaturgia y, y enfrentarse a la realidad o enfrentarse a una propia realidad es más complejo que enfrentar la ficción, sobre todo cuando es algo que tiene que ver con tu historia, con tu memoria. Hay un proceso de la recomprensión o de la resemantización de la historia personal que, que es complejo de enfrentar. Y, y en muchas ocasiones las personas que lo viven y vuelven a verlo en el teatro o en una ficción, vuelven a entender sus episodios o vuelven a enfrentarse y a reconstruir esa memoria. Lo que yo como dramaturgo quise hacer fue de alguna manera devolver a la Nicole que la familia recordaba. Y por eso las escenas que quise escribir o que quise mostrar tenían que ver con una Nicole que estaba presente y que tenía ganas de hacer cosas, que tenía metas y tenía sueños y tenía amigues y quería hacer cosas. Y en otra medida, en otra línea narrativa está la necesidad de la familia de hacer que esa Nicole siga presente. Por lo tanto, estos dos objetivos, estas dos ideas se encuentran en algún punto y la familia de la Nicole, especialmente la Mari y su familia cercana y sus amigas, agradecen mucho eso, que hayamos podido traer de vuelta en esta hora 40 que dura la obra, al verla de manera completa, a esa Nicole que ellos recordaban, que era una Nicole alegre, risueña, un poco a veces despistada, quizá inocente, ingenua, con algunas cosas, muy amiga de sus amigos, muy dejando todo botado por ir a buscar a una amiga que quedó botado no sé dónde. Esa era la Nicole que ellos recordaban. Y esa era la Nicole que nosotros quisimos mostrar también. También ahí estuvo el desafío de los intérpretes de que cada quien pudiera abordar su propia versión de Nicole y también de la madre y también de María.
Es decir, el concepto de la transición está dado también en las interpretaciones, en la transición de la vida a la muerte, en la transición del día a la noche. Hay un atravesar, un transitar la historia que traspasa a todas las áreas. Y, y ahí también yo desde la dirección quise que los intérpretes pudieran habitar todas esas historias, que en el fondo ponerse en el lugar de no solo un personaje, sino que en el lugar de todos. Y creo que en términos como comentaba Pau, de autocuidado, eso hacía muy bien, creo yo, poniéndome en el lugar, pensando que también yo actúo, soy actor, para de alguna manera no adentrarse en una psicología tan profunda y no perderse en esa psicología, sino que tener conciencia de que tengo que salir de aquí, porque luego me toca interpretar al otro personaje, al otro rol. Y saber que estamos al servicio, que nuestro cuerpo, nuestra memoria, nuestra historia está al servicio de contar esta historia, y yo no voy a encarnar un personaje de pie a cabeza para hacerte creer que yo soy esa persona. Nunca estuvo como objetivo eso. Así que tampoco digamos que hay una intención mimética de las interpretaciones. Todos sabemos que son, el elenco son actores y actrices que están haciendo los personajes, pero están ahí por otro objetivo, que es contar esta historia. Y ya no me voy a alargar más, quiero escuchar al público. Gracias. Sí, a propósito de eso, tenemos unos comentarios. Macarena comenta que le encantó la obra, la forma en que contaron todo, tan real, pero fantástica y poética. Me encantó también esta presentación híbrida porque permitía una gran variedad de sensaciones. Además, en este conversatorio, escuchar sus experiencias en la obra y en el teatro es maravilloso. Siento que me motiva a seguir el camino, a veces demasiado desafiante de lo que es el arte, y nada, son bacanes. Gracias, Maca. Muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras. Y también acá, antes de pasar a Álvaro, que tenía su manito levantada, Carmen dice: a mí me encantó, quedé con ganas de seguir viéndola, los felicito a ustedes, les felicito a todos, la música te inundaba, todo lo que pasó, Nicole, hasta lloré por rabia por esta justicia ciega. Gracias a todos por esta experiencia, mucho respeto a la familia de Nicole. Muchas gracias, Carmen, también, lo hicimos con mucho respeto. Aplausitos para Franco también por la música. Sí, sin eso no se logra. Álvaro, la palabra es tuya. Hola, oye, antes de cualquier cosa, agradecerles tanto la obra como el espacio de conversación. Yo la vi ayer, quise verla como en un momento muy, muy especial de mi vida también, y creo que donde más me toca es con respecto a la injusticia de la cual somos parte las disidencias y diversidades. Siento que hay una desidia respecto al trato que se nos da a la violencia que se ejerce, y cómo la justicia, hay justicias para unos y para otros, donde el tiempo pasa y no sabemos quién mató a la compañera, no sabemos quién violentó a la amiga, no sabemos dónde están. Y respecto a lo mismo, quería hacerles una pregunta respecto a como lo que decía Sebastián, de la presencia en las distintas marchas y manifestaciones. ¿De qué manera ven o de qué manera creen que la obra puede empezar a ayudar a remecer esas conciencias y abrir los ojos con respecto a la injusticia que se vive justamente con la justicia? Como hasta dónde podríamos llegar y cuál es el norte, o como hacia dónde quieren enfocar el mensaje que se está entregando. Yo me enfoqué netamente en la parte de la justicia porque creo que ya se ha dicho harto respecto a los otros aspectos de la obra, pero creo que una parte importante de lo que la obra nos deja, o por lo menos a mí, es darnos cuenta de que hay mucha pega por hacer y de qué manera la podemos empezar a potenciar desde estos espacios. Eso.
voy a tratar de no extenderme tanto, pero se me viene a la cabeza algo muy concreto, como un recuerdo muy específico que tengo de cuando hicimos una lectura dramatizada en el 2018 de haber sido, cuando se estrenó el documental Silenciadas, de unas compañeras que son periodistas, documentalistas, y nosotros estuvimos en conjunto con ella produciendo ese estreno en Quillota, y ahí aprovechamos de hacer una lectura dramatizada de este texto cuando estaba en proceso. En esa oportunidad estaba la fiscal Imai Ortiz, que había tomado la causa, que era ya en esta altura la segunda o tercera fiscal, segunda, según recuerdo, y ella como fiscal del caso y además Silvana del Valle como abogada estaban dentro del público en esta actividad. Y cuando estábamos en la lectura, hubo otro grupo de teatro que hizo una manifestación, una performance, otra persona que cantó. Y luego, cuando estaba terminando la actividad, empezó el conversatorio. La fiscal estaba muy emocionada por todo lo que estaba viendo, afectada personalmente en su intimidad. Y luego, cuando terminó la actividad, ella comentó que le estaba quedando un poco grande el poncho, porque sentía que, en palabras simples, que la causa era grande, era compleja y había una expectativa, una necesidad muy grande de que se hiciera justicia y que había un grupo muy grande de personas que no íbamos a quedarnos tranquilos y tranquilas hasta que esto se resolviera. Luego de ella fue, como contamos en la obra, fue nombrada en un cargo distinto en Santiago, por lo tanto tuvo que abandonar la causa, y así siguieron otros grupos de fiscales después de ella, y evidentemente el poncho era muy grande para cualquier fiscal que llegara a tomar la causa, y sentíamos que iba avanzando los años y que cada fiscal iba como pateando la causa Nicole para que prescribiera, probablemente, para que esto quedara en nada. Entre medio habían cosas muy importantes que había que hacer, que no me quiero extender, pero hay diligencias que si uno no las hace a tiempo, pierdes el rastro de esas pruebas y luego ya no sirven. Entre ellas había una diligencia clave que era una de las más importantes, que también lo contamos en la obra, pero se llama, digamos, como el rastreo de las llamadas. Triangular. Sí, la triangulación del teléfono de Nicole, que no se hizo ni cuando la Nicole estuvo secuestrada, ni después. Esa información la pide un juez, esa orden se la da luego el fiscal a la empresa telefónica, pero de eso pasaron casi 4 años de que no existiera esa diligencia, no ocurriera. Posteriormente, como contamos en la obra, después cuando se logró hacer, se dio con el paradero del teléfono, que era el objeto que nunca apareció. Apareció Nicole, aparecieron sus cosas, pero no apareció su teléfono. Y el teléfono, bueno, lo tenía en su poder una persona que era familiar de este tipo. Entonces hay una como impunidad dada, pero al mismo tiempo hay una negligencia del sistema que es lo que nos dimos cuenta que podíamos demandar, que podíamos dar a conocer con la obra. Porque nosotros no somos abogados, no podemos hacer más por la causa, pero sí podíamos contar esto y dar a entender de toda la serie de negligencias que existieron y que por qué pasó tanto tiempo. Y además, el momento en que se da con el paradero del teléfono no ocurre de manera casual, ocurre después de que María y el movimiento Justicia por Nicole se toman la fiscalía. Y a propósito de ese hecho, todavía ellas tienen una causa pendiente, un juicio pendiente, y están arriesgando más de 5 años de cárcel, o si no es más, por haber tomado un edificio público. Entonces, claro, no sé si respondí la pregunta, pero creo que lo que sí podía denunciar la obra es la negligencia de la justicia. Todo lo que iba a ocurrir con la causa también esperamos un tiempo para saber contar algo que aportara.
porque los documentales y las agitaciones y las marchas que se estaban haciendo estaban cumpliendo su objetivo, que era difundir. Y en nuestro caso, el objetivo de la obra estaba puesto en dar a conocer, denunciar la negligencia a la justicia. Y yo creo que eso era nuestro principal objetivo como obra de teatro. Súper. Electra. Y pasamos con Sofi, que también tiene su manito levantada. Vamos, Electra. Sí, bueno, igual voy a tratar de no extenderme tanto para dar el paso a Sofi, pero como que siento que la acción más efectiva es la que ocurre en la calle. Em, cuando una obra de teatro, o más bien una obra en general, una canción, una performance, cualquier forma de manifestación artística, como que da la posibilidad de profundizar en cosas, y eso requiere de un receptor que tenga el tiempo y la atención para poder entender y digerir toda esa información. Y a veces eso no es eficiente a largo plazo, o teniendo claro que va a haber un público que va a recibir eso, lo cual es incierto. En cambio, por ejemplo, en la acción directa, en la calle, ocurre otra interacción que interpela de una forma distinta, y que la gente también, bueno, hace vista gorda o se queda ahí, o no sé, pues ahí tú tienes una posibilidad de poder acercarte a alguien y rápidamente entregarle una información, y ya lo que haga esa persona con esa información será cosa de ella. Pero es algo que yo también me lo cuestiono harto desde mi posición como artista, como cantautora y como persona que se pega el show, y como también ciudadana trans, como una persona eh, que habita esta corporalidad. Sin ir más lejos, y aprovecho esta oportunidad para visibilizar esta situación, Emilia Milén, que fue asesinada en Panguipulli, hoy ocurría su reconstitución de escena del crimen en Puerto Montt, lo cual es una tremenda irregularidad. ¿Por qué vas a tener que hacer una reconstitución de escena en un lugar donde no ocurrió el crimen? O sea, siempre debió haber ocurrido en Panguipulli la reconstitución de escena. Entonces yo digo, hay una complicidad de la justicia en proteger a estas personas que asesinaron a Emilia, que fueron, según dicen las versiones, sicarios contratados por mafias inmobiliarias, porque Emilia Milén era una persona antiespecista y defensora de la tierra, una mujer trans mapuche. Así que hoy hubo una manifestación en diferentes fiscalías del territorio. Acá en Concepción después se caminó hacia tribunales, pero es difícil llegar a la gente. Es difícil llegar a la gente. Es difícil que la gente entienda realmente el dolor que una siente cada vez que una hermana es asesinada, que un hermano es asesinado, o que una persona se mata. Eso, que para mí no hay respuesta, para mí es muy incierto, y eso es lo doloroso. Por más que uno intente hacer una obra de teatro y plasmar con toda la elocuencia posible un mensaje para que llegue, la verdad es que es incierto ese destino. Y uno agradece y lleva tanto en el corazón las personas que escuchan y que comentan, y que ustedes están aquí en este conversatorio y que se logró llegar a personas. Emociona, enternece, te abraza caleta, porque en la realidad tangible sabemos que no es tan posible. Al menos yo soy una persona más o menos pesimista, francamente. Gracias, Electra. Voy a dar la palabra a Sofi, que tiene su mano levantada ya para quizá ir cerrando. Si alguien más quiere comentar algo, también está el chat para que puedan escribir. Así que, Sofi, es tuya la palabra.
escuchan? Sí, Ya, bacán, sí, que sí. mi internet anda muy malo. Bueno, me presento, me llamo Sofía Zamudio, soy del público, únicamente del público. Aún no termino de ver la obra porque ando haciendo tareas, pero realmente quería agradecer por la obra. No estoy muy acostumbrada a ver obras de teatro, pero realmente me gustó mucho los diálogos, la música de Electra. Cuando cantaba lo amé demasiado. Y realmente el conversatorio ayuda mucho para poder contextualizar como la obra en sí. Y no sé, encuentro que este arte que crea conciencia y memoria es fundamental para poder crear, o sea, para poder seguir creciendo. Obviamente es importante visibilizar los riesgos femicidios, obviamente esto. Y me atravesó mucho y me dieron muchas ganas de llorar cómo iba participando la justicia y la impunidad en toda la obra. Y mi única pregunta es si lo van a hacer presencial, porque me imagino que presencial debe ser algo muy... Muchas gracias por todo. Bueno, yo puedo responder que esta obra se ha mostrado solo una vez de manera presencial, el 24 de noviembre del 2021, el año pasado, en el contexto del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, o con la no violencia hacia las mujeres, no me recuerdo cómo se llama técnicamente el día, pero lo hicimos en Quillota, en el teatro principal del Centro Cultural Leopoldo Silva, con un aforo muy reducido, donde solo podían entrar más o menos 80 personas. Así es que la obra la ha visto muy pocas personas en vivo. Tenemos intenciones de querer mostrarla en vivo alguna vez. Sabemos que en vivo es distinta la obra. Si bien es la misma obra que ustedes vieron en formato audiovisual, pero imagínensela como toda de corrido. Es intensa, si a ustedes les pareció intensa como cada capítulo, al verla toda de corrido requiere como atención y un poco de fortaleza, pero aparentemente estar en el teatro también nos da ese cobijo, esa compañía, tanto en la conexión público-espectadores y, y esperemos que se pueda hacer de manera presencial. Sí, ojalá podamos hacerlo pronto. Quiero ver acá un último comentario que deja Macarena, que para terminar quiero volver a agradecer, pero más por el autocuidado que hicieron y contaron acá. Como psicóloga lo agradezco. Y por lo que comentaba Electra, siento que es importante visibilizarnos como disidencias y en base a lo mismo también quisiera trabajar profesionalmente con disidencias. Qué importante, de verdad, gracias Macarena, porque es muy necesario. Y, y gracias siempre por el amorcito que nos estás dando, así que genial. Amelia, tienes tu mano levantada. Dale nomás. Sí, bueno, nada, muchas gracias por este conversatorio. Bueno, yo no he podido ver la obra porque también me confundí un poco, pensé que era la transmisión en vivo y luego el conversatorio, pero estoy en deuda, ya lo voy a ver. Igual ha sido maravilloso pues poder ver el punto de vista de cada intérprete y bueno, lo bonito que es contar historias que han pasado realmente y hacerlas ver. Yo, por ejemplo, sigo este caso y esta obra en particular porque sigo el trabajo de Cevita hace tiempo como actor. Entonces, qué bueno nosotros como intérpretes también poder ser parte de contar una historia desde nuestro espacio haciendo comunidades. Entonces, me parece súper importante que además en esta era como más digital, que tenemos la posibilidad de contarlo. Yo ya no estoy viviendo en Chile, pero le tengo muchísimo amor a los intérpretes chilenos, a Chile como tal en general, y los llevo como parte de mí, entonces qué bonito pues poder seguir viendo el trabajo de amigos, de compañeros, de compañeres. Todavía el lenguaje inclusivo para mí se vuelve un poco complejo, pero me encanta pues ver este tipo de trabajos. Además, bueno, soy abogada de profesión, soy actriz porque mi corazón lo decidió así. Y me encanta saber que se pueda hacer visible historias tan fuertes y tan reales
de manera creativa, si bien no podemos conseguir los resultados pues legales que esperamos, que ojalá se pueda en algún momento, al menos hacer justicia a la memoria de Nicole, a su familia y a todas estas historias de personas pues que siguen necesitando justicia. Así que muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Amelia, de verdad lo valoramos mucho. Bueno, ya estamos llegando al fin de esta instancia de conversación. Dejo abierta la palabra para quien quiera despedirse, comentar, llorar, gritar, lo que quiera. Este es el momento. Y bueno, recordarles que estamos partiendo nuestra circulación nacional virtual. La próxima función va a ser el día 14 de mayo, 13 y 14 de mayo, en alianza con Castro, el Centro Cultural de Castro. Nos vamos de La Serena a Castro. Vamos a dar ese salto territorial. Y atentes a nuestras redes sociales, Teatro a la Deriva, en Instagram, en Facebook, también en fanpage, para que ahí puedan ver todas las novedades que estamos teniendo con las funciones. Si quiere ver la obra de nuevo, puede repetírsela, no hay problema. Así que esa es la invitación que les extendemos y dejo la palabra abierta para quien quiera decir las últimas palabras y así ya despedirnos. Yo les quiero agradecer a todas, todos y todes por sus palabras, por su compañía, por haber estado aquí esta hora en este conversatorio, donde de pronto aparecen elementos que son muy técnicos del teatro, procesos muy íntimos, pero al mismo tiempo agradezco su interés, su participación. Agradezco a Cristóbal y a Dayan también por su experiencia de teatristas en el norte, con mucho interés, con mucho amor de querer permanecer en el territorio. Creo que ahí también nosotros conectamos con nuestra identidad, nuestra memoria, con el llamado a rescatar nuestra memoria, nuestra historia. Como compañía también quisimos hacer un homenaje también a nuestra memoria. Nuestra anterior obra, Agorafobia, inspirada en el incendio de la Divine, hace también ese primer impulso, ese primer intento de mantener viva la memoria y la memoria de nuestro territorio. También es una invitación a todos ustedes que estén en sus propios territorios a levantar sus memorias, a pensar en las memorias que les rodean. Tenemos memorias que son cercanas, que son familiares, pero también hay algo que va un poquito más allá de nuestro perímetro, de nuestros límites, y de pronto podemos ser esa persona indicada que va a reconstruir o a rescatar o a mantener viva la memoria. En este caso, la historia de Nicole quedó plasmada para la eternidad en esta obra, en este formato híbrido de teatro que se transformó en audiovisual. Las personas van a poder seguir viéndola hasta cuando quieran. También este fondar el fondar de circulación nos permitió incorporar a un intérprete en lengua de señas, que es Andrés Herrera, que lo pueden ver también en la obra. Tenemos, como les comentábamos al principio, una versión con intérprete y otra sin intérprete. También agradecemos a Malú, que está aquí con nosotros, acompañándolas en la interpretación. Y quiero también hacerles un llamado para que a sus amigues que se hayan inscrito a ver la obra y todavía no la vean, sepan que vamos a extender hasta mañana el día de exhibición. Le vamos a dar un poco más de tiempo a la gente que no la alcanzó a ver o que no la ha visto por completo. Si tienen algún problema también con no haber visto la obra, hay personas que les costó entender cómo era el formato. Para todos está siendo un aprendizaje. La obra llega con digamos como con un GIF donde uno tiene que hacerle clic, ustedes que ya lo hicieron, y te lleva a Vimeo donde hay que poner la clave. Pero algunas personas no entendieron que era así, entonces en Wii como que un poco se perdieron, pensaron que solo era el Zoom. Entonces, si tienen alguna conocida que le ocurrió eso, que nos escriba y de todas maneras cuéntenle a ustedes que va a estar el link abierto un día más para que la vean. Y de todos modos, si no alcanzaron a verla o si se la quieren repetir,
también se pueden inscribir en las otras 12 funciones que nos quedan todavía, 11 funciones que nos quedan. Así que no hay límite, se puede inscribir alguien de cualquier parte del mundo, solo tiene que tener un correo y para que le llegue la obra. Y eso, muchas gracias por mi parte. Yo quiero agradecer como de forma personal la instancia, el tiempo que dedican también, como decías bien, como a rescatar como la memoria y este tipo como de instancias también como que, bueno, salgo con sensaciones súper como extrañas, así como estoy muy como, no sé, emocionalmente como que me llegó, como que terminé de ver también la obra hoy, luego de escuchar también a todos los intérpretes, escucharte a ti, como también el proceso, lo que significa también, entonces como felicitarte a ti, felicitar a la compañía, a los intérpretes, a la gente que se pudo conectar hoy. Creo que son instancias mágicas que quedan en cada uno de los que estamos en este minuto en la pantalla, así que muchas gracias también por la invitación y nada, larga vida a la compañía y a ustedes. Ay, Muchas gracias. perdona, Estefi, antes de que se me olvide, pero también especialmente les quiero agradecer a ustedes, Cristóbal y Teatro Puerto. Me acuerdo que me invitaron a un conversatorio que tuvimos hace un tiempo y en una conversación que tuvimos después de ir a comer, los chiquillos amablemente y muy cariñosamente me acogieron, me invitaron a comer y ahí hablamos sobre la obra y sobre el proceso en el que yo estaba. Hay momentos en los que nosotros como creadores estamos medio atrapados en nuestra investigación o en no saber cómo va a terminar esto y a veces las conversaciones con otros colegas artistas, teatristas, nos ayudan a encauzar, a entender, a verbalizar lo que tenemos en un proceso que es tan íntimo, quizá Dayan tú lo entiendes más, como esos procesos de creación, de escritura, que son tan personales y que estamos de pronto como en un túnel de no saber a dónde te lleva, pero a veces simplemente hablar con otros colegas nos aclara, o por lo menos sientes como un aliento de tus colegas. Y acá, para quienes son teatristas o quienes están interesados en el proceso creativo, hay un periodo en que todo es un túnel medio oscuro, pero después algo se ve, a algún puerto llegáis. Y también cuando ese camino de obstáculo y de oscuridad lo estás haciendo acompañado de tus colegas, de tus amigas, personas que creen en el proyecto, y en este caso hago mención al elenco, tanto al elenco como a todos los artistas que hay detrás, diseñadores, vestuario, audiovisual, todo el público, todas las personas que están detrás y también a Jenny, que es nuestra productora, que para las personas que también hacemos teatro sabemos que la producción es algo demasiado fundamental en los procesos creativos y en este caso nosotros no pensamos en Jenny en la producción al final del proceso, sino que la Jenny estuvo desde el principio, cuando empezamos con nuestros ensayos presenciales, la Jenny estaba desde el principio. Así que eso también hace la diferencia de que la productora no entra solo como a resolver problemas, sino que está ahí siendo parte de los procesos creativos. Y hay una cosa como muy particular de los procesos de producción, pero que en nuestro caso pensamos en que una forma de abrazarnos y de darnos afecto era tan simple como todos los días que tengamos ensayo, démonos un tiempo para desayunar juntos y hablar de nuestras experiencias que nos están ocurriendo. Entonces ahí la encargada de producir ese desayuno, como ese espacio quizá tan simple de tomarnos un café y comer algo, era la Jenny, y la Steffi en conjunto. Entonces las chiquillas creaban ese espacio como de ternura, de encontrarse en torno a la comidita, y a veces ese espacio era simplemente contarnos cómo estábamos. Y eso, claro, tomaba media hora a veces del ensayo, pero era demasiado necesario para una obra como esta. Así que gracias también a ustedes, chiquillas, Jenny y Steffi. Súper, qué lindo. Bueno, para cerrar, sí, de repente en las vorágines creativas o de trabajo uno se olvida de estas cosas, de apapacharse.
Yo, bueno, quiero despedir también. Para mí esta función en particular es bien especial a pesar de que estamos lejos, porque yo viví muchos años en La Serena. De hecho, desde allá migré a Valpo sola a cumplir el sueño, como dicen por ahí. Y les conozco a varios de Teatro Puerto desde que yo era muy niña. Entonces me emociona muchísimo volver a encontrarme con ustedes, con Dayan sobre todo, después de tantos años, después de tantas experiencias, de tanto crecimiento. Muy bonito para mí ver que seguimos haciendo teatro. Eso yo creo que es lo más lindo de todo. Así que larga vida al teatro para siempre. Y ahora estamos, bueno, empezando el mes del teatro. Qué mejor. Se viene muchísimo, muchísimo teatro. Ojalá sea así siempre, pero este es un mes muy especial, así que feliz también por eso de que demos este puntapié inicial de nuestra circulación de mayo acá en La Serena. Muy feliz por eso. Les agradezco nuevamente. Abrazos, cuídense mucho, no olviden de cuidarse. Vaya nomás Pau, agradeciendo que se tiene que retirar, pero gracias por sus comentarios, preguntas, cariños. Así que muchas gracias, un aplausito como ustedes quieran y nos Muchas gracias a encontramos ustedes igual. muy pronto. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, cariños.